doctor Olegario David Florian Vigo a asistir a la mesa de entrevista. Muchas gracias. Sírvase tomar asiento, por favor. Doctor Olegario David Florian Vigo, un gusto conocerlo y bienvenido acá a la sede de la Junta Nacional de Justicia. Usted ha pasado la cuarta etapa de este concurso público y vamos entonces a desarrollar la entrevista personal. Y solo para hacerle recordar, para que pueda tener sus respuestas, estas van a girar en torno a su solvencia e idoneidad, a su trayectoria académica profesional, a su proyección personal y finalmente preguntas que tienen que ver con el dominio, el conocimiento de la realidad nacional y la realidad del Poder Judicial. Esos son los 4 estándares que están establecidos en el marco legal y además están en las bases. Voy a invitar a la doctora Inés Tello Deñeco que nos pueda iniciar estas primeras preguntas en su entrevista. Y por favor, si quiere, puede retirarse la mascarilla para que se sienta más cómodo. Bien. Doctora Tello, le doy el uso de la palabra. Gracias, señor. Si me permite, señor presidente, en primer lugar, señoras y señores miembros de la Junta Nacional, muy buenos días. Buenos días. Justamente voy a iniciar la entrevista con el saludo que corresponde, doctor Florian. Doctor Florian, yo he revisado su hoja de vida. Es usted un magistrado de carrera que ha desempeñado distintas funciones, tanto administrativas como jurisdiccionales. Nosotros en estas entrevistas venimos advirtiendo y venimos escuchando de los señores concursantes que uno de los problemas, que no es nuevo, de antigua data, que afecta al Poder Judicial y en el cual se incide constantemente, es en la carga procesal. ¿Cómo manejar este problema? Han habido ideas, han habido propuestas, y muchos de ellos nos dicen que este problema es un problema que puede afrontarse. ¿Quién sabe no darle una solución definitiva, pero sí puede ser algo manejable? Nosotros tenemos, y posiblemente usted también ha revisado, la estadística de la función jurisdiccional a nivel nacional que ha publicado la Gerencia General del Poder Judicial, periodo enero-marzo del 2021. Solamente ese periodo. ¿Y por qué le hago esta precisión? Porque, señor, otro de los temas recurrentes y que deslegitima el Poder Judicial es el de la corrupción, que muchas veces no es en el sentido estricto corrupción, sino es retardo. Pero el retardo no solo en la expedición de la sentencia, hay retardo en la ejecución de sentencia. Entonces, mire, revisando estas estadísticas, nosotros tenemos que de enero a marzo del año 21 ingresaron 316.365 procesos. Ese fue el ingreso. En ese mismo periodo se resolvieron 340.910 procesos. De ellos, el 95,4% eran procesos principales. Y ese 4.6% estaba conformado por ejecución de sentencias resueltas. O sea que al año 2021 todavía habían procesos en ejecución que estaban en la Corte Suprema. Este es un problema que ya incluso ha sido objeto de una llamada de atención por la Corte Interamericana en la última sentencia de la Federación de Portuarios contra el Perú, que somos un país que no ejecutamos nuestros fallos. En su experiencia personal, señor, de llegar a ser usted electo juez supremo, ¿qué política, qué acciones propondría usted para atender este problema de la ejecución? Bien, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta. De llegar a ser juez supremo y la función jurisdiccional uno no puede proponer, pero ante el Consejo Ejecutivo puede hacer la propuesta correspondiente. Y la propuesta correspondiente, mire usted,
y quizás es recurrente la respuesta que damos muchas veces, es el recurso de casación. El recurso de casación necesita ser modificado urgentemente y no esperarnos el proyecto del Código Procesal Civil, porque hay un proyecto ya, pero no podemos esperar. La reforma debe ser ya. Con la adaptación del Código Procesal Civil del año 93, texto originario, la casación era diferente. Con la ley 29.364 del 28 de mayo del 2009 se modificó, pero no para bien, sino para mal. Porque antes podíamos calificar las Cortes Superiores, las salas civiles, de recurso de casación, a que sea requisito de admisibilidad, más no de procedencia. Pero con esta modificatoria se interpone el recurso de casación ante la Corte Suprema o ante la Corte Superior. De tal manera que la Corte Superior no podemos calificar en absoluto. Hubo un caso donde ya se pasó el plazo, nosotros devolvimos el expediente al juzgado, luego el justiciable presenta su casación. ¿Qué hicimos nosotros? Pedir el expediente y decir improcedente, porque era extemporáneo. Interpuso su recurso de queja justiciable y la Suprema dijo, fundado recurso de queja, remítamelo a mí. Y él lo declaró improcedente recurso. Entonces, el recurso de casación debe ser modificado. Yo comprendía eso, y eso aliviaría también la ejecución de las resoluciones, de la sentencia. Hay muchos procesos, generalmente de la ONP, que están en ejecución y se forman cuadernos, y no cabe recurso de casación. Sin embargo, el abogado interpone recurso de casación y nosotros, Cortes Superiores, tenemos que remitirlo a la Corte. Eso es una carga. Otra propuesta que aliviaría la ejecución de las sentencias en esta etapa es crear juzgados ejecutores de ejecución. Eso había antiguamente, ahora no hay. Es más, ahora que estamos con la oralidad, eso va a ser también, se resuelve oportunamente, resolvemos muy bien, en la audiencia oportuna, o dentro del plazo que señala la ley orgánica. Sin embargo, en la ejecución va a haber problemas. Ya estamos teniendo problemas en La Libertad, que soy el distrito donde provengo, tenemos esos problemas ya. La ejecución, ¿cómo vamos a ejecutar eso? Entonces, considero que esas dos propuestas esenciales deben ser, ¿no? Y también en otras materias, hacer el seguimiento de la ejecución, esencialmente en derecho de familia. Doctor, ¿usted quiere conocer la política pública para la reforma del sistema de justicia que se aprobó en julio del 2021? Hay propuestas y hay acciones. ¿Considera usted que estas propuestas y acciones son suficientes? ¿Cómo las evalúa? Bien, doctora. Este Consejo para la Reforma de la Justicia ha emitido 9 objetivos prioritarios. Me parece muy interesante. El primer objetivo es la gobernanza de datos. En específico en nuestro tema. Bien. En el segundo objetivo, acceso de los ciudadanos a la tutela judicial, y la tutela judicial comprende el acceso, debido proceso, sentencia motivada y ejecución. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de la ejecución, que es la etapa esencial. Tutela, que no es efectiva. Pero disculpe, tenemos todos los tiempos para preguntar. Sí, yo le preguntaría a usted su opinión sobre estas propuestas que se han hecho. ¿Es suficiente? ¿Cómo las evalúa usted? Bien, considero, doctora, que esos 9 objetivos prioritarios no son suficientes. Debemos agregar algo más y esperar que esto se ejecute, ¿no? Porque son propuestas. ¿Y qué propondría usted, señor, como una mejora para esta política pública? Bien, propondría, como le dije, la creación de juzgados de ejecución, jornadas extraordinarias de descarga que han funcionado muy bien en los distritos judiciales, y la articulación entre los órganos del Poder Judicial, porque muchas veces también hay ejecución acá, hay ejecución en otro expediente, y hay sentencias contradictorias entre sí, una reivindicación versus una previsión adquisitiva. Eso es, y en el mismo distrito judicial, estamos divorciados dentro de eso, la interoperabilidad de los órganos judiciales y a nivel también de entidades. Doctor, usted ha hecho mención al proyecto de nuevo Código Procesal Civil que ha publicado esta comisión que se creó el año 16. Esta comisión en enero del 21 ha publicado su proyecto. ¿Cuáles son las críticas que le hace usted en pro de una mejora del recurso de casación, que es competencia de la Suprema? ¿Qué le parece a usted
que no corresponde, que no es correcto como reforma? Bien, hay varias. Mire, yo considero que en toda reforma debe participar los jueces de las instancias, no la primera instancia, jueces especializados para dar estos unos alcances. Por ejemplo, considero que se debería agregar, ¿no?, el doble conforme en la casación. ¿En qué consiste el doble conforme? Que si hay primera instancia, segunda instancia, ya no cabe recurso de casación, ¿no? La calificación también, la calificación que debe, por parte, cuanto menos, de los requisitos formales y de forma por parte de la Corte Superior. Veo también ahí sobre medidas cautelares, medidas provisionales, que se duplican, se ha hecho más engorroso quizás. La tutela que tenemos ahora, la tutela cautelar, que generó el Código Procesal, es medidas para futura ejecución forzada, temporales sobre el fondo, innovativas y no innovar, considero que son idóneas, aunque algunos doctrinarios dicen la diferenciación entre medidas provisorias y medidas cautelares, pero a diferencia de eso, bueno, sin hacer esa distinción, considero que son suficientes, y sino que a veces los abogados desconocen y no interponen esa medida cautelar. Doctor, usted nos habla de las dos instancias, que es el diseño que se introdujo, y se introdujo la casación como algo extraordinario en situaciones especiales, ¿no? Entonces, no, si me aclara bien su concepto, por favor. Sí, doctora. Si un ciudadano interpone una demanda y se declara fundada, se apela... Yo lo entiendo, eso lo entiendo, pero usted me dice con el 2 conforme no procede el recurso de casación, pero los fines del recurso de casación tienen no el carácter de grado o instancia revisora, sino es un recurso extraordinario. Como está diseñado en esta propuesta, ¿usted cree que hay algo que corregir, algo que modificar? ¿Ha revisado, disculpe usted, el proyecto? Sí, doctora. Ya. Entonces, específicamente, ¿qué propuesta haría usted para mejorar este proyecto? Claro, en casación, porque eso es lo que llega a la Suprema y recarga las labores, etcétera. Sí. Como dice usted, la función de recurso de casación es la nomofiláctica, uniformizar la jurisprudencia y la predictibilidad. En ese sentido, ¿no?, los casos más importantes que resuelvan en controversia las instancias inferiores deberían llegar a la Corte Suprema. Bien. Doctor, actualmente hay una preocupación por lo que se llama los juicios paralelos, o sea, el juicio mediático. ¿Cuál es su opinión sobre estos juicios? ¿Considera que afectan la imparcialidad de los tribunales y la imparcialidad personal de los jueces? Doctora, no sé si me aclara la pregunta. Cuando dice juicios paralelos... O sea, los juicios mediáticos, los juicios de que la prensa, la opinión pública. Usted ve que ahora tenemos un proceso en el órgano competente y tenemos un juzgamiento por otros... extrajudicial. Exacto, otras personas, medios, etcétera, organizaciones que realizan lo que se denomina coloquialmente el juicio paralelo, sí, o esta justicia mediática. ¿Cuál cree usted que es la influencia sobre los jueces? Sí. ¿Afecta la imparcialidad de los tribunales y la imparcialidad personal del juez? Considero que no debe afectar ni la imparcialidad ni la independencia del juez. Sin embargo, bueno, esto se da más en materia penal. En materia civil, realmente no. Generalmente es en penal. Un colega que decía, para resolver, tenemos que estar con el diario y con el código. Porque si son mediáticos, la prensa ya absolvió o condenó. Considero que ya depende del carácter del juez para mantenerse en su posición y no sucumbir ante la supuesta intromisión de estos factores, ¿no?, de estos medios. Siendo este el concepto que tiene usted sobre su imparcialidad como juez, ¿cómo se define, señor Florian? La imparcialidad. Como juez, usted como juez, ¿cómo se define? ¿Y cómo se define como ciudadano? Muy bien. Bueno, como juez me considero una persona responsable, coherente,
honesto y honesto. ¿Y como ciudadano? Como ciudadano, una persona humilde, justa y también responsable. Nosotros advertimos, señor, en su hoja de vida que usted ha tenido algunas denuncias en el ejercicio profesional, que no es extraño porque todos quienes ejercen la actividad jurisdiccional reciben un número grande de denuncias o quejas. De todas ellas, ¿cuál es la que más lo ha afectado en su esfera personal? Veo en mi hoja de vida que se ha notificado que hay una denuncia del 2014 ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de la Nación. Yo recién tomo conocimiento, toda vez que revisando ya los archivos se ha declarado liminalmente improcedente. Hay un señor Darío, ¿cuánto? Que es el denunciante. Pero yo recién he tomado conocimiento. Y hay una parecida que es para aclarar, que es en trámite, pero son 5 que están archivadas. Si ustedes se dan cuenta, la que dice supuestamente en trámite ya también es con el mismo número, en el último está archivado. O sea, son declaradas improcedentes. No, realmente no me afectó esas porque no he tomado conocimiento. Recién, como son declaradas improcedentes, no notifican a nosotros. Usted ha sido jefe de ODENMA. Sí, doctor. En el desarrollo del ejercicio de la jefatura de ODENMA, usted ha advertido ha recibido denuncias, ha hecho visitas, ha conocido la realidad de los juzgados. De ser usted juez supremo, ¿qué propondría para, no para como jefe de ODENMA, porque ya las autoridades nacionales tienen su ley propia, pero qué propuesta haría usted para mejorar la distribución de los órganos jurisdiccionales, para procurar que el distrito judicial donde usted labora alcance un mayor nivel de producción, que tenga una mayor legitimidad social, porque la Libertad es una zona una región muy conflictuada por los actos delictivos, ¿no? ¿Cuál sería el rol del Poder Judicial? Doctora, yo he considerado que la especialización de los órganos judiciales es muy esencial. La especialización contribuye a mejorar el desempeño de la función. Hoy en día, muy bien, se ha creado los juzgados de familia con la subespecialidad de violencia familiar y están dando resultados. Debería crearse de esa misma manera otras especialidades. Las salas civiles de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que somos 3, no somos especializadas en civil. Vemos constitucional, vemos responsabilidad del adolescente infractor, vemos comercial, y en algunos casos contencioso administrativo, familia. Entonces, considero que la especialización es un elemento esencial dentro de la Administración de Justicia para la celeridad y para otros. Y órganos de control, bueno, ya me dijo que asumirá la responsabilidad, pero la prevención en el órgano de control es muy esencial. Prevención, antes que sanción. Sí. De llegar a ser usted miembro de la Corte Suprema, ¿podría usted tener aporte? No necesariamente como miembro del Poder Ejecutivo, pero sí como miembro de la Sala Plena del Poder Judicial. ¿Cuáles serían para usted las reformas más importantes que habría que hacerse en la Corte Suprema, en el sistema de justicia, en el Poder Judicial? Sí, doctora. Yo siempre he pensado en esos en elementos como más urgentes de especialización, la modificación de recursos de casación en materia civil, urgente, el acercamiento con la población, la transparencia, rendición de cuentas y tener siempre a la persona como el eje esencial en la Administración de Justicia. A veces eso perdemos, nosotros los jueces, perdemos esa esencia, que el ciudadano debe ser lo más importante. Bien. Bien, solamente le quería hacer una pregunta, la última. Para modificar el recurso de casación, ¿se requiere ley? Sí, doctora, sí. Ya. Bien, gracias, señor Florian. Esto es todo, señor presidente. Gracias, doctora Tello. Doctora Zavala, ¿tiene algunas preguntas para el...? No. Muy bien. Doctora Antonio Laza. No. Doctora Imelda Tumelán, ¿tiene algunas preguntas para el candidato doctor Florian Vigo? Sí,
Sí, señor presidente, gracias. Doctor Florian Vigo, renovándole el saludo. De igual manera, doctora. Tengo una inquietud ahí. Si bien es cierto, hemos visto un panorama, la apreciación en el servicio de justicia, pero en cuanto a la corrupción, ¿no?, que también está dentro del plan estratégico institucional, en el segundo objetivo, ¿nos puede precisar qué propuesta usted realizaría que sean factibles a corto plazo, tanto a nivel interno como a nivel externo? Actualmente, la gestión del Poder Judicial ha emprendido ciertas políticas para erradicar la corrupción, como por ejemplo el casilleros digitales para ver la producción, las decisiones, el sentido de las decisiones judiciales, que al día cuando se votan los procesos debe subirse. De esta manera se transparenta. ¿Por qué? Porque si hoy día el colegiado toma la decisión, ya aparece la decisión en este instrumento digital. De tal manera que ya no se puede cambiar la decisión, no se puede cambiar el voto. Esto alivia para que las personas que pretenden inmiscuirse en la función judicial ya no se acerquen. Porque fíjese, la corrupción no solamente depende de nosotros, que nos dicen eso, sino de los ciudadanos en general. ¿Y la integridad? La integridad es un valor muy esencial, doctora. La integridad por parte del magistrado. Hay personas que se acercan a los magistrados, que ya los conocen, digamos así, pero hay personas que no se acercan a uno. ¿Por qué? Porque saben que él no puede ser posible de ese acto de corrupción. Entonces, la integridad, el carácter del juez, la imparcialidad, como decíamos, es muy esencial, doctora, para eso. ¿Y hay alguna otra medida? La celeridad, eso, otras medidas. La oralidad también conlleva eso, miren, contrarresta a esto de la corrupción, porque con la oralidad se pedimos las resoluciones en el acto, en la audiencia pública se pide la decisión. Gracias por su respuesta. Gracias, señor. Gracias, doctora Tumelán. Doctor Aldo Vázquez, ¿usted quisiera hacer algunas preguntas al doctor Olegario Florian Vigo? Sí, muchas gracias, presidente. Doctor Florian, muy buenos días. Buenos días, le reitero nuestra bienvenida. Doctor Florian, quería preguntarle sobre su producción. Estaba mirando el informe en relación a la producción de ponencias a su cargo. 329 ponencias en 2021. ¿Esta producción es conforme con la carga estándar? Doctor, la producción a veces no refleja, los datos estadísticos no reflejan, porque los ítems que se consideran, eso también debe ser una reforma, no se condicen. Hay ciertos autos que no van en la producción. Quizás, yo tengo un cuaderno, recordaba la costumbre de que entré al Poder Judicial en el 2009, tengo mi cuaderno de las resoluciones que se hacen y paso a relatoría para que me cuenten. Y llevo mi control y es un poco mayor, pero yo le pregunto a la relatora, al jefe de estadística, le digo, ¿y esto por qué no se condice con lo que ustedes informan a veces, no? Porque no es que hay ítems que no van en la producción. Hay a veces cuadernos de apelación, doctor, que van 3 resoluciones y no cuenta eso, ni una ni otra cuenta, y a veces resulta más complejos. Entonces, considero que quizás es un poco mayor, y creo que han informado también mi producción del año 2017 y 2018, no han informado porque ahí estuve en el órgano de control. También debe ser un poco menos, solamente informaron en otros años, pero más no el 17 y el 18 porque estuve en el órgano de control. Sí, tenemos la de 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022. Sí. Bueno, la de 2019 no fue muy distinta, la de 2020 hay una caída, pero se explica en el contexto de pandemia que ha sufrido nuestro país. Pero tampoco, no sé hasta qué fecha el reporte, hasta el 30 de abril, ¿no? En los primeros 4 meses ha tenido usted 65 ponencias hasta el 30 de abril.
en los primeros 4 meses. Eso significa que la proyección para el presente año Yo he no es contado, tan... ya antes de venir a la Sí, entrevista, doctor, he contado 220 ponencias aproximadamente, correcto, sí, hasta el mes de marzo. correcto. Eh, Doctor Florian, a todos nos preocupa y ha sido en varias oportunidades mencionado este tema de la carga en la Corte Suprema de Justicia y del tratamiento que pues debería darse a los recursos que se interponen ante esa Suprema Corte. Yo quería preguntarle a usted si conoce la figura del certiorari. Sí, doctor. Consiste en que la Corte Suprema elige los casos para resolver, que son los más trascendentes, los más interesantes, ¿no? Y no que lleguen todos a la Corte Suprema. ¿Y le parece a usted aplicable esta figura en nuestro país? Bueno, tendríamos que cambiar toda la cultura jurídica de los abogados, ¿no? Escuchaba algunos que no, porque qué casos, o que la Suprema, los 5 magistrados de la Corte Suprema van a tomar, ¿no? Esa decisión por varios ciudadanos. Entonces, pero considero que debería aplicarse porque aliviaría la carga procesal. Y no olvidemos que el recurso de casación no es una instancia más, sino un recurso extraordinario donde se va a hacer el control de la legalidad, podría decir, ¿no? Para que solamente los casos más importantes vayan y de tal manera que el máximo órgano de justicia establezca precedentes. Eso es también muy importante para el efecto de la predictibilidad. Pero ¿no es ya la calificación que se hace inicial del recurso de casación una forma también de certiorari? Sí, podríamos decir que, igualando las instancias, al momento de calificar, es un filtro, ¿no? La Corte Suprema tiene 3 filtros. Un filtro que es de inadmisibilidad, un filtro de procedibilidad y un filtro ya de fundabilidad, si vamos pasando en los filtros, ¿no? Considero, pero todo pasa por la reforma, que los requisitos formales y de forma sean analizados por la Corte Superior. Y solamente los requisitos de fondo sean analizados por la Corte Suprema. Entonces así te consideraremos, ¿no? Pero si no, vamos a seguir el Pasando a otro tema, yo quería rogarle si es que usted me podía señalar de qué se siente usted más satisfecho en su carrera como juez. de resolver los conflictos lo más acertadamente posible. Cada vez que uno pide una resolución, No, pero hechos o circunstancias concretas bien, a partir de las cuales usted pueda decir, bueno, a lo largo de mi carrera de esto me siento especialmente satisfecho. cuando entró en vigencia la oralidad de la libertad, me sentí satisfecho porque pedimos una sentencia, recuerdo siempre un día miércoles 20 de diciembre cerca de Navidad, y le dimos la resolución inmediatamente, la decisión, de ida, y el señor abogado, el justiciable empezaron a llorar, como que nosotros los magistrados nos entusiasmamos, ¿no? Porque le dimos la decisión inmediatamente. Y otra experiencia como en el órgano de control fue cuando una señora en proceso de alimentos no le resolvían su caso hace tiempo. Fuimos, yo personalmente, como jefe de Lodema, al secretario, al juzgado correspondiente, y en el acto tuvimos que ordenar que provean los escritos. La señora se sintió satisfecha. Es una forma que uno también, ¿no? No espera que los ciudadanos lo entusiasmen, le reconozcan, sino que uno mismo se siente reconfortado con su actuar como magistrado. ¿Y qué responsabilidad le correspondía al magistrado que había retardado más bien la emisión de la resolución correspondiente? Sí, se le aperturó el procedimiento disciplinario correspondiente. Pero más era del secretario que de la juez. Pero sí se le inició el procedimiento correspondiente. Pero con frecuencia la responsabilidad se atribuye a los secretarios o al personal auxiliar, pero en definitiva no hay una responsabilidad del magistrado. También compartida del magistrado. Porque el magistrado tiene que estar vigilando siempre, ¿no? a su personal. ¿Cuál es su juicio en relación a la responsabilidad disciplinaria de los jueces? ¿Usted cree que se está aplicando correctamente la normativa? ¿Usted cree que hay situaciones que deben ser corregidas?
¿Cómo evalúa usted el tema de la responsabilidad disciplinaria de los jueces y qué propuestas haría para mejorar tanto pues la normativa como la aplicación de la misma? Bien, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de la carrera judicial y los reglamentos que están vigentes actualmente emitidos por la OMA, ¿no? Prevén las faltas graves, menos graves, ¿no? Y establecen las sanciones correspondientes. Pero considero que al margen de decidir esto, la prevención es algo esencial. Miren, nosotros en el año 2017-2018 hicimos mesas de trabajo y cursos talleres. Mesas de trabajo y cursos talleres a efecto de prevenir que incurran en actos, ¿no?, disciplinarios. Y eso nos fue bien. ¿Por qué? Porque llevábamos a los magistrados, y no solamente en La Libertad, porque La Libertad comprende varias provincias. Teníamos que desplazarnos a Julcán, Otuco, Santiago Chuco, Huamachuco, para hacer esos cursos talleres. Y Sí. para terminar, considero que hay que revisar ciertas normas para aplicar de mejor manera las sanciones, ¿no? ¿Alguna en específico? Los reglamentos que están vigentes, como las faltas, como los órganos que deben emitir las sanciones, para no esperar que lleguen hasta la OMA, de repente en primera instancia nada más el juez contralor puede emitir la decisión, si es multa o suspensión, y en segunda instancia el jefe de la ODEIMA, y ahí termina, y no proponer a la OMA. Sobre la prescripción en los procedimientos disciplinarios, ¿cuál es su juicio? ¿Le parece que los plazos establecidos para prescripción son razonables? Y le pregunto finalmente, más concretamente, sobre la prescripción en casos de corrupción en el ámbito disciplinario. Bien, los plazos de prescripción y muchos procedimientos prescriben, miren, y se deja sin sanción. Considero que debería ahí hacer ¿no?, faltas que no ameritan corrupción y faltas que sí ameritan corrupción. De repente lo podemos extender los plazos de prescripción o de repente hacerlos imprescriptibles para que estas personas que incurren en estos actos no se vayan liberados. Bien, le agradezco mucho, doctor Florian, por sus Doctor, respuestas. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Solo para terminar, doctor Florian, quisiera saber cómo es la vida de un magistrado del doctor Olegario Florian, digamos, en el ámbito de su vida privada. Quisiéramos conocer un poco más. Claro, es una pregunta que la hago con el debido respeto y cuidado. En realidad no quiero que sea una pregunta invasiva, pero lo que pasa es que buscamos la figura de un juez íntegro, ¿no? Entonces, quisiéramos saber cómo es un poco la vida diaria del doctor Florian Vigo. Bien, soy casado. ¿Qué valores gobiernan su vida? Gracias, doctor. Soy casado, tengo 2 hijos, uno de 17 años y el otro de 14 años. Mi vida diaria empieza a 5:30 de la mañana. Compartimos las tareas con mi esposa y mis hijos. 5:30, actualmente que ya regresaron las clases presenciales, preparamos el desayuno con mi hijo el mayor. Tomamos desayuno juntos a las 6 de la mañana, porque tenemos 6 hasta las 6:30. Tenemos que estar 10 para las 7 en el colegio con los dos. Luego regreso y ya me preparo para ir presencial a la corte y hacer las funciones. Hasta las 5 de la tarde, regreso, dialogo con mi esposa también es profesional, es docente universitaria, algunas cosas, y seguimos en las tareas, porque... ¿Y tiene momentos en su, digamos, en su régimen de su vida, tiene momentos en las que usted hace lecturas sostenibles, disciplinadas, sobre los temas que usted ve? ¿En qué momento hace ese trabajo de autocapacitación, de autopreparación? Generalmente en las noches, a partir de las 8 de la noche, 10, 11 de la noche, leemos. Generalmente cuando hay ponencias, también las lecturas sobre prescripción adquisitiva, divorcio, ¿no? Porque las teorías están cambiando y tenemos que... ¿Suele leer un poco de literatura
clásica, contemporánea, hace lecturas complementarias, no solamente de disciplina jurídica. Últimamente no, doctor. Sí, sí. No, pero ¿tiene alguna disposición a leer otros temas que no sean jurídicos? ¿Qué lee normalmente o leía? Sí, doctor, algunas obras. Obras, por ejemplo, La Odisea. Clásicos, digamos. Sí, claro, Divina Comedia. Muy bien. En los últimos 6 meses, ¿qué cursos ha hecho de actualización, doctor, doctor Florian Vigo? ¿Ha hecho algún curso online, sí. algún curso, digamos, Sí. en el contexto de la pandemia ha habido muchos cursos online? Últimamente sobre derecho de familia, perspectiva de género, que organizó una institución en La Libertad. Ahí me matriculé virtual. Y también... ¿Usted está informado de la política institucional de género en el Poder Judicial? Sí, doctor. ¿Está enterado de todo? Sí. ¿Me puede mencionar 3 estereotipos de estos que están vehiculizados en esta cultura machista que hay todavía en el Perú? Bueno, la política del Poder Judicial que se está manejando. No, en su experiencia, en sus expedientes, ¿ha identificado signos cognitivos de esto de perspectiva de género? Bueno, en La Libertad nosotros revisamos en segunda instancia justo la medida de protección que se dicta por los jueces especializados de familia, dicta medida de protección y va en apelación. Y hay sí bastantes casos emblemáticos de personas, ¿no?, con problemas psicológicos, varones que maltratan a sus hijos, pero no solamente... Perdóneme, ¿qué curso de Derecho Familia ha hecho últimamente, doctor Florian? Bueno, realmente con la ley de violencia familiar, la 3036. ¿Quién dictó ese curso? La doctora Wilda Cárdenas, doctor Marco Cele. Es de una universidad. Sí, la universidad, sí. Muy bien. ¿Y ha hecho cursos en el extranjero, en estas universidades que han estado ofreciendo cursos online? En el año 2020 para 21, el Poder Judicial hizo un convenio con Salamanca, y llevé justo perspectiva de género. Muy bien. Doctor Florian, ¿qué cree que me puedan decir sus padres de usted? ¿Cómo lo conceptualizarían? Buen hijo. Buen hijo. Doctor Florian, ¿cuáles son sus expectativas si usted accede a una sala, a una plaza de juez supremo? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Cuáles son esas razones que lo motivan a hacer este tránsito de una experiencia de juez superior a una sala suprema? ¿Qué expectativas, qué sueños, qué anhelos lo acompañan? Bien, es un desarrollo personal y profesional. Es una escala mayor responsabilidad, mayor carga procesal y mayor compromiso con el Poder Judicial. Soy consciente de que la carga procesal y de acceder a una plaza, espero ocupar dentro del ámbito civil, de la sala civil, más aún que ahora tenemos solamente una sala civil permanente. Compromiso con la labor. Doctor Florian, no, ya está bien, me queda claro y yo he identificado las palabras claves en su respuesta. Usted hace un seguimiento a las lecturas de Michele Tarufo, hace un seguimiento a estos procesalistas de las escuelas italianas, pero que marcan la línea doctrinaria en procesal civil. Franco Cipriani, por italiano, y Montero Aroca, español, como referente, ¿no? Esas son sus grandes referentes. Finalmente, doctor Florian, su anhelo de país, ¿qué quiere de su país? ¿Qué anhela como visión de país a partir de su cargo de juez? Un cambio radical en el país. Un cambio radical. Pero eso dependerá... ¿Por qué le preocupa o por qué la exigencia de la radicalidad? ¿Cuáles son los problemas que le preocupa, doctor? Generalmente la educación, doctor. Todo parte de la educación. Y
Si bien es cierto, la educación es un derecho programático, como se dice, pero escuchaba a una autora que primero, inicial, primaria y secundaria, no debe tenerse como un derecho programático, no un derecho esencial, porque la educación, decía ella, nos da la libertad. Y si nosotros no ponemos énfasis en la educación, ¿por qué hay bastantes adolescentes infractores? Nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pasando en la familia, y la familia depende de la educación. Doctor Florian, ¿usted en algún momento ha hecho un paréntesis en su actividad judicial, ha ido a un colegio y ha tenido la oportunidad de interactuar con muchachos de cuarto, quinto y media? Doctor, en la ODENMA, nosotros íbamos a las escuelas, llevando y diciéndole en qué consiste la labor del Poder Judicial y en qué consiste la labor de la ODENMA. ¿Eso es permanente, doctor Florian, o solo fue esporádico? Fue en mis 2 años de gestión, doctor. En sus 2 años de gestión. Sí. ¿Con qué periodicidad hacía eso? Los integrantes de la sociedad, yo repartí roles, los jueces, ¿no? Los jueces y los representantes de la sociedad civil. Allá en la ODENMA tenemos representantes de la sociedad civil, del Colegio de Abogados, de las sociedades públicas, de las sociedades privadas, y les encargaba a ellos para que hagan estas visitas. Doctor Florian, hay una anécdota muy linda, muy comentada en el mundo académico en el siglo XIX. Hay un juez de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes, que llevaba a su asistente Hunt en su carruaje, salían de la corte, dejaron a su asistente ahí en una de las esquinas de la plaza, y su asistente le dijo al magistrado, probablemente el magistrado más importante de la Corte de los Estados Unidos, le dijo: adiós, magistrado Holmes, espero que haga justicia. Y el magistrado regresó y le dijo a su asistente que ese no era su trabajo. ¿Está de acuerdo con Oliver Wendell Holmes? Bueno, ¿Los jueces hacen justicia? doctor, yo considero que la finalidad última es hacer la justicia. Pero para ello tenemos, ¿cómo hacer la justicia? Resolviendo los casos en concreto lo más acertadamente posible. Muy bien, pues le agradezco muchísimo por esta entrevista, doctor Florian, y lo felicito por participar en este proceso, porque creo que esa disposición de los magistrados, de los ciudadanos, de participar en estos procesos para acceder a los cargos de la función judicial, creo que esa es la esencia de la democracia. Le agradezco mucho, doctor, muy amable, y muchas gracias nuevamente por su... Doctor, a usted y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Bueno, finalmente para desearles un feliz Día del Padre el día de mañana a todos los padres presentes y a los padres de cada una, ¿no?, de toda la familia. Pues en igual medida, el mismo saludo para usted. De verdad que tenga un bonito día y un cálido día. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Permiso.